Bienvenidos de nuevo a Polos Opuestos. Este año el Congreso colombiano tiene en sus manos una de las decisiones más importantes para los colombianos. ¿Mejorar el sistema de salud o será que lo va a empeorar? ¿Está la salud en una crisis o es problema de leyes? El gobierno busca garantizar este derecho para toda la población y cambiar un esquema de aseguramiento que se convirtió, dicen muchos, en un negocio y en un foco de corrupción. Para saber qué está pasando con esta reforma y con la salud, hemos invitado hoy a varios protagonistas del sistema de salud. Denis Silva, representante de los pacientes de Colombia, los más afectados con lo que está ocurriendo. Jaime Arias, el presidente de ASEMI, la organización que agrema las entidades prestadoras de salud, conocidas como EPS, es ministro. A estas las acusan de presionar al Congreso para que no se produzca la reforma. Germán Fernández, presidente del Colegio Médico de Cundinamarca y vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de la Federación Médica Colombiana. Y Rafael Romero, congresista y médico, uno de los ponentes de la reforma a la salud de la Cámara de Representantes. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes por estar en el programa. Vamos a analizar la situación de la salud y a mirar si este proyecto estatutario de ley estatutaria y además de ley reglamentaria al mismo tiempo, porque resulta absurdo. Tenemos una ley estatutaria que es donde se debe decidir el marco y la política de la reforma, y a pesar de que no se ha decidido la ley estatutaria, ya están casi que paralelamente haciendo la ley reglamentaria. Es curioso. Es que en el Congreso no se discute y entonces llegan las cosas bastante ya dictadas por el gobierno. Si se necesita una reforma, empecemos. A ver, usted quiere empezar a decirnos lo bueno, empecemos por lo bueno. ¿Qué de bueno tiene esta reforma estatutaria? Es complicado hablar de algo bueno cuando está malo, pero vamos a hacer un esfuerzo. Nosotros resaltamos tres aspectos positivos. Uno, el intento que tiene el gobierno de retomar la rectoría del sistema. En este momento son las EPS los dueños del sistema. Dos, el que se hable de un fondo único nos parece bueno, pero muy perverso a la vez, y ya vamos a hablar de lo perverso. Y lo bueno. Y tres, el que se reconozca, aunque la Corte Constitucional en muchas sentencias lo ha reconocido, la salud como derecho fundamental. Pero ya en la Constitución, y por eso me pregunto si la ley se necesita, se decía que era un derecho esencial. Y además la Corte Constitucional en sinnúmero de veces lo reconocía. Además los colombianos sabemos que es un derecho y que tenemos los derechos a la protección y a la salud. De modo que no me parece ningún avance. Y tampoco me parece mucho mérito que el gobierno, después de 3 años, empiece pues a presentar una reforma casi que en época electoral. De modo que... Bueno, doctor, ¿usted qué opina? Noemí, yo estoy viendo que el gobierno necesita presentarle algo a la opinión pública frente a la enorme crisis de la salud de los colombianos. Y el Congreso también tiene necesidad frente a los fracasos que ha tenido en leyes importantes que han sucedido en los meses anteriores. O la reforma también, a la justicia. claro, la reforma a la justicia y otro poco de temas que son muy complejos para la imagen del Congreso. Necesita presentar algo que sea un decorado. La reforma estatutaria tiene algunos principios fundamentales contra los cuales no tenemos ninguna objeción fundamental, pero el problema es lo que no se dice en la estatutaria, y eso es ahí donde tenemos las observaciones principales. Y con respecto a la ordinaria, sí vamos a desarrollar el tema durante el curso de este programa. Perfecto. Doctor Arias, ¿qué de bueno tiene esta reforma y es necesaria? No, necesaria no es ni urgente. Una reforma estatutaria puede aprobarse dentro de 2, dentro de 5, dentro de 10 años, sobre todo cuando ya existe el derecho pleno, otorgado por la Constitución, por la Corte, tutelado, por los tratados internacionales y porque la gente sabe que tiene un derecho. Eso era absolutamente innecesaria y no era urgente, pero tenía una urgencia política. Por eso la han impulsado de esa manera, porque había que sacar una ley. A mí no me preocupa la ley estatutaria realmente. Fíjese que las EPS podrían decir qué horror, nos van a acabar. No me preocupa, no es una ley que haga
ni mucho bien ni mucho daño, realmente. Inani, entonces, a ver, señor representante, aquí le han echado dardos y le faltan los míos porque, como todos ustedes saben, yo participo, manejo tiempos y comparto la tertulia. ¿Sí se necesitaba o es parte de este balance en vísperas de elecciones para que les ayuden económicamente en la campaña y para decir que aprueban y aprueban leyes que yo tengo la preocupación que la salud va a estar peor con esta ley que van a aprobar? Sí, realmente el Congreso pues es blanco de críticas y muchas veces justificadas. Ahora estamos, si no aprobamos nada, el Congreso no hizo nada, ¿para qué los elegimos? Y si aprobamos una ley, pues ¿para qué la aprueban si eso no se necesitaba? Pero realmente es lo siguiente. Primero hay que hacer claridad que lo que se está aprobando ahora es una ley estatutaria y una ley ordinaria, no reglamentaria, sino ordinaria. Y nosotros sin que se apruebe el marco. Sí, pero fíjese que nosotros en el Congreso, junto con el senador Ballesteros, fuimos claros ante el presidente de la República que nosotros no íbamos a tramitar una ley ordinaria con mensaje de urgencia. La otra, de alguna manera sí, porque por términos legislativos había que aprobarla en una sola legislatura, o sea que hay que aprobarla antes del 20 de junio. La otra se puede ir hasta diciembre, se puede ir hasta junio del año entrante, porque dan los tiempos. ¿A usted no le parecería más interesante que en vez de que los critiquen porque no sacan leyes o porque las sacan como la de la justicia que querían sacar, mejor que los evalúen porque sacan buenas leyes y leyes que se justifican? Sí, pero fíjese esto, es que todos los que estamos aquí hemos participado en innumerables foros que se han hecho para que la gente aporte, cada uno desde su óptica, razonables, y eso se ha usado como insumo para enriquecer nosotros en el debate en el Congreso de la República, sacar la mejor ley posible. De eso no nos pueden acusar, que no socializamos eso, que no la validamos con la comunidad y que lo que queremos es que salga algo bueno. Y yo comparto con Germán que las experiencias anteriores fueron un fracaso. La 1122 no se reglamentó y se quedó en papeles. La 1438, que tengo que reconocer que aprobamos en esta legislatura, igual no pasó nada. No queremos seguir en ese mismo error. Yo voy a dar mi opinión. Me parece que lo que le ha faltado al sistema de salud es gerencia, es control, es seguimiento, es respeto con los pacientes, con los médicos, es decir, es gerenciar totalmente el sistema. Para mí es absolutamente innecesaria esta ley. Es una forma más de distraer. Tercer año, la corrupción no se ha corregido, los problemas con los pacientes, las dificultades que tienen los médicos, y sale la ley y yo me preocupo de que vaya a estar mucho peor el tema de la salud. Y aquí, señor representante, ustedes serán los principales responsables, porque con muchos insumos que le dan, ustedes tienen la responsabilidad de la ley que tienen. Yo creo que hay un excelente ministro ahora y un superintendente ajeno a la politiquería, idóneo, que si se pusieran a gerenciar, les iría mucho mejor que preparando todo el tiempo leyes. ¿Qué es lo malo? Pero miren, Noemí, si estuviéramos en un país ideal, pues no necesitaríamos sino constitución. ¿Para qué leyes? Y resulta que eso no se puede así. Es que hay leyes, y muchas. Y claro, la Constitución es el marco general. La estatutaria es la manera como desarrollamos el principio constitucional del derecho a la salud y cómo lo hacemos garantizable por parte de los diferentes actores para que no se vulnere, para que no pase lo que está pasando ahora, para que la gente no tenga que recurrir a la tutela para que tenga que defender un derecho fundamental que está la tutela hay que protegerla, claro, y el defensor del usuario, del paciente, que no se mira como cliente, que se le respeten sus derechos. Y está el defensor del usuario en la ley estatutaria, y está para que no sea un mecanismo perverso de que la gente tenga que acudir a la tutela, porque ese es un país... Bueno, pues ojalá que Dios y la patria se lo premie, y si el sistema de salud va para peor, pues que los castiguen. Es que a ver, ¿qué es lo malo de la ley? ¿A usted que no le gusta de la ley estatutaria que está saliendo adelante? ¿Y de verdad está convencido que se necesita? No, pues digamos que la ley estatutaria es el principio como se desarrolla ese derecho fundamental, de manera que yo diría que lo que ha salido en términos generales está bien. Falta el debate de las plenarias para que todos los demás integrantes del Congreso, tanto en Senado o Cámara, aporten para que salga algo realmente que garantice ese derecho. ¿Qué le va a cambiar al paciente, al usuario, al enfermo, a la prevención? ¿Qué le va a cambiar con esa ley?
están los principios generales en que la salud es un derecho, en que hay un énfasis en la salud pública, que hay un Ya todo eso se ha dicho en otras leyes. Claro, pero ahora lo que necesitamos es que esa ley ordinaria haga el camino expedito para que esos sean derechos reales y derechos que sean visibles. Eso es lo que tenemos que hacer. No me ha podido convencer. Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy de acuerdo. Uno de los graves problemas que ha tenido este sistema es que no ha habido vigilancia y control. Eso sí es. Aquí cada cual hace lo que quiera. Estamos preguntando lo malo del proyecto de ley. ¿Usted qué opina representando usted a los pacientes, al tema de la salud de fondo? ¿Usted qué opina? ¿Qué es lo malo de este proyecto? Varias cosas. Uno es el ministro de Salud. Es que nosotros no tenemos ministro de Salud, tenemos un ministro de Hacienda que cumple funciones de ministro de Salud. Dos, el Congreso. ¿Cuántos senadores, cuántos congresistas tienen conflicto de interés y éticamente no deberían estar participando en el debate y participan? Tercero, cuando entramos a analizar el proyecto, no es tan bondadoso como se nos ha dicho, y hay una corrección, representante. Los pacientes no tuvimos representación en el tema de ley estatutaria. Ojo, se hizo socialización, que fue una correría que se hizo sobre ley ordinaria. Sobre ley estatutaria era algo que tenían tapado ministro de Salud y congresistas. ¿Qué tal ordinaria antes de estatutaria? Cuando entramos a analizar el marco, yo soy ingeniero químico, pero el marco de lo estatutario, la ley estatutaria debe definir el marco, claro, no el cómo. Cuando se analizan, inicialmente la Junta Médica hizo un buen trabajo, 14 postulados que no reñían con un marco estatutario. Pero esta ley, la ley estatutaria, habla de ley ordinaria, de ley orgánica y hablemosle a la opinión que no son técnicos jurídicos. Es decir, ¿en qué se va a perjudicar el sistema de salud? La situación actual, ¿cómo va a ser peor con esta ley estatutaria? Por las barreras que se incrementan. ¿Se incrementan cómo? Cuando se habla del fondo único, un fondo que tiene 3 funciones, va a recaudar, va a pagar y va a hacer afiliaciones. Es la ley ordinaria, no es en la estatutaria. La ley estatutaria habla del fondo, la ley ordinaria habla de las funciones, claro, están linkeados. No, es que es absurdo. Es perverso pretender que los alcaldes y los gobernadores tengan voz y voto en la junta directiva de un fondo. Esa es la politización de los servicios de salud. Están linkeados porque en la ley ordinaria dice que los alcaldes se pueden constituir en gestores de salud. Primera situación. En un fondo muy centralizado. Hay un fondo manejando 40 billones de pesos y todos los políticos lagarteando a ver qué pueden sacar de ahí. Segundo. Ese es un riesgo muy grande, a pesar de que hay gobernadores, congresistas y alcaldes muy buenos, pero la verdad es que la esencia es muy política. Hablan de capacidad de pago para el usuario. El usuario que tiene capacidad de pago puede ser reportado a las centrales financieras para aportar más ya de lo que ya se viene aportando. Tercero, se habla de una lista de exclusiones. Entonces ya no va a existir el POS, sino se va a llamar una lista positiva, una lista negativa, y va a haber algo que está en la zona del limbo, que no está ni en lo uno ni en lo otro, pero nadie dice quién va a cubrir eso. Pero también se dice que todo lo que está en la lista negativa pasará a una junta médica. Si la junta médica ratifica que eso tiene que seguir en la lista negativa, el usuario no puede acudir a la acción de tutela. Porque textualmente, a ver, perdón. No es cierto. Representante, textualmente dice que se enviará posteriormente a los jueces y que los jueces de tutela no podrán fallar en nada que esté en la lista de exclusiones. No es cierto. Se dice que en la lista... ¿Por qué no es cierto? No es cierto, porque es que eso no es sino leer lo que se aprobó ya en las comisiones primeras conjuntas, donde en esa lista negativa que se habla, si alguien no está de acuerdo, se lleva a una junta médica que finalmente, si no le creemos a los médicos, se muere el paciente. Pues si no le creemos a los médicos, pues bueno, si no le creemos a los médicos, ¿en qué estamos? A ver, un minuto, doctor, ¿y esa junta cómo se debe formar? ¿Y qué es lo malo del proyecto? Retomar una observación que usted hace que me parece supremamente inteligente y es una parte de la verdad. Usted dice que ha faltado gerencia y supervisión y control. Absolutamente de acuerdo. Vea, voy a poner un solo ejemplo. Los recursos de la salud son públicos con destinación específica. Sin embargo, las EPS los han venido manejando como si fueran recursos propios del aseguramiento privado. Y entonces los manejan como si fueran sus propios recursos y no como si fueran los recursos ajenos de terceros. Eso desde el punto de vista financiero y contable tiene unas diferencias enormes. Una cosa es manejar el recurso público y otra el recurso propio.
no se pueden manejar en el mismo bolsillo, ni los registros contables pueden ser los mismos. Entonces, esa ha sido una fuente de corrupción enorme y de utilización de recursos. EPS. El manejo por las EPS, que ha sido consentido por la Superintendencia Nacional de Salud. Eso por una parte. Y esa es la parte de gerencia importante. Y lo otro que quiero significar es que también hay un problema de estructura, porque la utilidad se interpone entre la necesidad del paciente y la prestación del servicio. Entonces hay unos entes que están buscando la utilidad, maximizar la utilidad y la rentabilidad que son las EPS. Entonces cuando la utilidad se coloca en la mitad, entonces surgen todas las barreras para que el paciente acceda a los servicios. Es una muralla china que se le interpone al paciente que necesita servicios de salud. Le pregunto, ¿por qué están tan contentos los médicos con esta reforma? ¿Les mejora sus ingresos, el salario, que viene siendo muy bajo para muchos? Vea, no, la situación de la inmensa mayoría de los médicos, no estoy hablando de ciertos sectores privilegiados, eso es una situación francamente indigna. Está por verse, porque es que la reforma estatutaria, yo creo, en lo que salga, cuando ya esté firmado por el presidente. Por ahora lo único que tenemos son expectativas en la reforma ordinaria, que se les va a mejorar sus condiciones laborales y qué sé yo. Ahí simplemente están obedeciendo lo que dice la sentencia C614, que obliga a que los trabajadores de la salud tengan estabilidad laboral. Ahí tampoco estamos inventando nada. Y además no se necesitaría una ley para remunerar dignamente a una profesión y a las enfermeras. Pero tenemos que hacer una pausa para ver el doctor Arias, el exministro de Salud, médico también, qué nos dice sobre las EPS hoy y sobre los problemas que le encuentra la ley estatutaria y ordinaria que paralelamente se tramita. De todas maneras, hay muchas quejas de los colombianos por la demora en las citas, por los problemas con los medicamentos, los excesos. Es que yo cada vez que viajo compro mi buen paquete de medicamentos porque me valen la cuarta parte o menos y además me sirven, que aquí muchas veces, que en Colombia. A ver, doctor Arias, usted y yo porque yo quiero decirle a los televidentes que yo he estado en junta directiva de empresas de la salud. No tengo ni una acción, no tengo ni un solo interés, hoy en día solamente soy paciente. Pero pues, de todas maneras es bueno hacer la salvedad. Sí. Y usted es del gremio, de todas maneras, de las EPS. Sí. Se viene haciendo aquí una afirmación de la corrupción, de la ineficiencia, de los abusos, que evidentemente se dan, pero yo tengo la convicción de que eso se podría corregir con simple gerencia. Bueno, yo he defendido al aseguramiento a través de EPS desde hace muchos años. No he cambiado mi línea de pensar. Hay EPS que han abusado muchísimo en el pasado y aún debe haber todavía algunas que abusan, pero hay EPS muy buenas, serias, responsables, honestas. Por eso yo no acepto que se diga que todas las EPS... Que se generalice. Exactamente. Y que se digan cosas como que las EPS se quedan con la mitad de lo que manejan. Que hay una entidad de control que dice eso. Eso no es cierto, eso no puede ser cierto. Querría decir que las EPS se estarían robando, las 70, que más o menos unos 12 billones de pesos al año y que en los últimos 5 años se han robado 60 billones de pesos. Eso es un absurdo tan grande que no vale la pena ni siquiera controvertirlo. Yo creo que las EPS son el chivo expiatorio. Son las integradoras, tienen que enfrentarse a los demás actores. Y no les han pagado tampoco, es que el problema grande es de cartera que tienen que el gobierno, ¿cómo irá a hacer con esta centralización? No les ha pagado. Y entonces no hay camas disponibles. No se mueve el dinero a lo largo del sistema, ni de los FOSIGA, las EPS, ni de estas, a las IPS, ni de las IPS a los médicos. Administración. Hay un freno. Pero yo defiendo a las EPS claramente.
pero todas, no a ¿no? las que han actuado mal. Las que han actuado mal merecen ser castigadas, inclusive como instituciones, no solamente las personas. Hoy hay delitos penales para instituciones, pero las que han hecho el trabajo bien no tienen por qué ser puestas en el mismo talego. O para personas que manejan instituciones que tienen consecuencias en las instituciones. Claro, pero hoy se puede a las dos. Sí, Entonces, pero tiene que ser digamos, sujeto de... para pasar al tema de la ley estatutaria, yo soy neutro frente a eso, no me preocupa, ni me gusta, ni me anima, ni nada, pero hay un elemento, hay varios elementos buenos, y hay uno que me preocupa mucho, y es el desborde del gasto. Es que esta ley, sí, aclaró un poco hasta dónde iba el alcance del derecho. Es una ley absolutamente garantista y eso es bueno. Si a los colombianos nos dan Ya somos de todo, garantistas. somos demasiado, pero bueno. No, pero si qué bueno, eso es un derecho esencial. Claro. Si hay recursos, si Colombia tiene cómo pagar esto. Pero miren, los estudios que hemos hecho en ASEMI, que ha hecho FEDesarrollo y ANIF, demuestran que en 2 o 3 años Colombia va a estar gastando más del 10% del PIB. Este es un gasto absolutamente desbordado contra el Estado. Es el Doctor Estado Arias, el pero que tiene que pagar. contésteme, porque los televidentes con seguridad quieren saber por qué tanta demora en un sistema privado básicamente, donde se delegó en las EPS el tema, ¿por qué tanta demora para las citas? ¿Por qué los problemas de los medicamentos? Sí. Se podría corregir esos temas de la corrupción y que de verdad todos fueran buenos, que es la obligación que hay, y los colombianos bien atendidos, sin necesidad de acudir a la tutela y sin necesidad de estas leyes que cada vez que hay un problema en Colombia, a ver, para cortina de humo y para gusto de todos ley. Y a los 2 años nadie se acuerda que la ley no era necesaria, sino que hay unas responsabilidades administrativas, gerenciales, de control y vigilancia, como parece ser que todos estamos de acuerdo. Yo no quisiera disculpar a las EPS porque tienen muchas fallas serias y tienen que ser cambiadas o sacadas del juego, como quiere ahora el gobierno, o modificadas, lo que sea. Lo que sí hay que aceptar es que en Colombia lo que llama la tasa de utilización de servicios se triplicó del año 94 acá. La gente está acudiendo mucho más a los servicios, cosa que es buena, 3 veces más. ¿En temas preventivos o en temas también curativos? preventivos, no, también preventivos. Eso es muy importante. También preventivos, pero sobre todo temas curativos. Hospitalizaciones, O sea, ¿estamos más enfermos hoy en día o hay más conciencia del derecho? Estamos mucho menos enfermos, hay más conciencia del derecho y hay más utilización de los servicios. Eso unido al hecho de que no se construyen camas hospitalarias para servicios generales, para pediatría, por ejemplo, porque eso no le resulta un buen negocio a los inversionistas hospitalarios. Es que las EPS no les pagan. No les pagan, No es le pagan, que y es a las otra vez EPS problema de administración. A ver, señor representante, que lo tenemos aquí, ¿a usted le parece, porque usted es representante del pueblo colombiano, ¿a usted le parece que el servicio es bueno? El servicio médico, el servicio hospitalario, el servicio farmacéutico. No, malísimo, y por eso estamos empeñados en sacar una ley que nos sirva a todos. Uno que va, a mí me da grima ir a un pueblo y encuentro la S municipal con llave cerrada, porque no tiene ninguna capacidad resolutoria, porque absurdamente está metida en un aseguramiento que no debe llegar a ¿Dónde llegó la plata? A esos puntos tan pequeños. ¿Y usted cree que con su ley va a ser mejor eso? Yo creo que sí. ¿Sí? Míreme a los ojos. Sí, claro. Con toda ¿Usted seguridad. le garantiza a los con toda colombianos? seguridad hemos socializado, a pesar de que aquí se dice que la estatutaria no, pero hemos socializado para que la gente aporte. Lo que pasa, también hay que decirlo con toda franqueza, es que cada actor defiende sus intereses. Dice, yo soy el bueno y los demás son los malos, los criminalizan y así no se puede. Aquí sí tuviéramos... ¿Por qué va a ser mejor la atención? ¿Por qué va a funcionar mejor Primero, la atención médica, hospitalaria? ¿Por qué van a llegar los medicamentos a mejor precio y oportunamente con esta reforma? Sí, porque vamos a tener unos instrumentos legales que el que no los cumpla... Los va a hay. tener una posición. Lo que hay ahora son instrumentos legales. Nos falta. Totales. Mire, por ejemplo, nosotros nos parece absurdo lo que está pasando, que yo comparto, que un medicamento, cualquier medicamento usted lo compra en el exterior, en Europa, que está el ejemplo reciente. Cuarta parte. Sí, Vale. la cuarta parte o más. Y sirve además. Y buenísimo. Porque Y aquí, entonces tenemos que es una cadena de intermediarios donde todos
quieren sacar un provecho a costa del usuario. una ley Y eso me parece, para eso. sí, claro, No, no, hay que sacar si una la normativa. 1438 Mira, ya habla sobre a mí eso. me pasó, Pero ley para a mí eso. me parece No. que lo que hizo el gobierno anterior de dar una libertad no vigilada de los precios de medicamentos fue el absurdo más grande del Pero lo mundo. hizo por resolución. Sí, imagínense. Se podía corregir por resolución. Ahora tenemos que, para que no llegue otro 1438. funcionario y por lo menos tenga que ir a cambiar una ley. Pero ustedes es están una felices porque van a resolución. tener platica en los departamentos, municipios, burocracia, contratos en los hospitales. Sí, claro. Qué peligro, Ese es de el verdad que estigma eso me del preocupa. político tradicional que va a robar en el Congreso al contrato En el burocracia. Congreso no. Entonces, no. Realmente ese es un estigma que yo tengo que aceptarlo cuando uno se mete. Yo, ¿Ese estigma yo vengo de la o hay academia, algo de vengo, sí. realidad? No, Dígame. pero yo diría que es la excepción. Yo diría que es la excepción y no la norma. Allá usted encuentra, el país colombiano está reflejado en el Congreso de la República. Allá hay de todo. Yo tampoco defiendo a todos Sí, pero los tiene que congresistas. ser mejor el Congreso que el país, porque llegan, perdóneme. No, porque es que somos elegidos por la gente y Entonces cada tenemos cual, que elegir ladrones y corruptos para que refleje la si la realidad. No, democracia- por Dios. Si la democracia así... No, estamos con razón, No, estamos como estamos. es que yo no digo que ese sea el ideal. Yo estoy diciendo que eso es lo que uno encuentra en el Congreso. Que uno debiera concientizar para que la gente no se elija por un pedazo de carne, que no se elija Vamos por a los hacer sobre el recursos. Congreso Sí. que tiene congresistas buenos, Claro. pero que en estos días vino Juan Lozano acá y dijo que se está deslegitimando por eso que usted está diciendo, porque refleja la realidad de todos y tiene que reflejar la realidad de los mejores, es la obligación. Claro. Entonces En eso hablemos de la tenemos- salud, hablemos de la salud que usted no me ha podido decir, porque yo creo que es imposible. ¿En qué va a mejorar la atención de los colombianos, las medicinas, que se den rápido las citas, que se justifique por esta ley? En vez de estar aquí de verdad exigiéndolo desde ya, porque Sí. leyes hay suficientes. Seguramente si me preguntan si la ley es ideal, no será ideal. Hay muchas cosas que la ley puede dar instrumentos para que se mejore en el flujo de los recursos, porque vamos a tener giro directo, no vamos a tener esa pugna entre IPS y IPS Hoy en día que realmente... existe ley y no Sí, funciona. Sí, Con- pero Vea, Noemí, es que el fondo de todo se da sobre la base de la utilidad. Cuando usted en el intermediario le paga anticipadamente y el enfermo se le convierte en un estorbo porque impide que haya más utilidad. Claro, pero Entonces mire, pero mire, al Germán. enfermo hay que ponerle todos los obstáculos para que acceda a los servicios ciertos. Entonces hay una muralla china que yo ya referenciaba, que se sucede por la utilidad en el intermediario financiero de la salud que se han convertido en las EPS. Ahora, yo espero que... Yo quiero defiendo la China, yo que no sea muralla china. Yo quiero darle la mano a los congresistas Pero claro. en lo siguiente. No, va a haber giro directo. Seguimos con la expectativa de ver un Congreso que auténticamente le dé la salud a los colombianos y no la salud financiera a las EPS. Estamos de acuerdo. Entonces, en ese sentido, para ustedes también es necesario cambiar el sistema, porque se les volvió el fin de semana en las poblaciones cuando llegan los congresistas un dolor de cabeza. Todas las familias que no me atendieron a la abuelita, que se murió mi mamá, que el niño no lo Nadie atienden, va a votar por etcétera. nosotros si no Entonces, sacamos una buena ley. estemos seguros. Y es mejor que esté ahora en época electoral, como ha salido la ley 100 salió en época electoral. Vea, Salió en nosotros, diciembre del pacientes y 93. Federación Médica, A ver. estamos dispuestos a informarle a la población cuáles son los congresistas que están realmente por la salud de la población y cuáles están por la salud de las EPS. ¿Dónde le firmo eso? O de ellos. queremos que usted esté del lado A nuestro. ver, el firmo representante, ese pacto ya. perdón, ¿Cómo- el cómo representante vemos de la los situación? pacientes. La ley estatutaria no reforma el sistema. Seguimos con un modelo de Pero claro aseguramiento, que no. cambiamos Y el sigue nombre el de las aseguramiento, EPS sigue por sí, gestoras, el cambiamos el aseguramiento nombre no es malo, de las IPS por redes, cambiamos el POSIGA por un fondo. No reformamos el sistema. Difiero enormemente con lo que usted acotaba hace un momento, doctor Arias, y congresista, difiero enormemente que no se requiere un cambio. No sé si a usted no les ¿Quién ha dicho que no ¿Quién ha dicho que no cambio? requiere al un cambio? inicio, en la pregunta. por el contrario. Perdón, es que Escúcheme, Carlos se escuchó escúcheme. mal. Al El inicio sistema se tiene decía fallas que no gravísimas. necesitábamos una ley. Nosotros estamos es otra como cosa. ciudadanos No, pero es que convencidos. yo estoy aprobando una ley, Perdón, entonces ¿cómo no, voy a pero es decir que que no la su necesito? ley no resuelve No, los no es mi problemas. ley. Bueno, la ley estatutaria o la ley ordinaria no resuelve los problemas estructurales. Por el contrario, se genera más barreras para que los ciudadanos puedan acceder al servicio de salud. Voy a enunciarle dos barreras.
Con la construcción de las redes integradas como están hoy en día, los ciudadanos perdemos el derecho a la libre elección, perdemos el derecho a la portabilidad. Pero tiene que leer entonces la ley estatutaria. Perdón, creo que me lo he leído y lo conozco y le puedo recitar artículo por artículo. Pero claro. el paciente no va a poder escoger ni Claro, hospital, ni clínica, ni médico. A ver, perdóneme, le pregunto, ¿cómo es posible para que le garanticemos a los colombianos que puedan escoger hospital, médico? ¿Cómo es posible garantizar eso por ley? Hoy no se puede. No, ¿Y por ley cómo se puede? Hoy no se puede. Hoy se puede, claro. Porque mal o bien, las a EPS... una EPS y le toca ir al sitio donde la EPS tiene contrato. No. Pero por supuesto. No, desconocemos cómo funciona el sistema. Yo tengo una observación frente a las redes, retomando lo que dice Denise. Las empresas sociales del Estado, los hospitales públicos, van a hacer redes cuando les están debiendo las EPS yo no sé cuántos billones de pesos en las nuevas EPS transformadas también. Y las clínicas particulares querrán hacer redes cuando les deben otros tantos billones de pesos. Entonces hay un problema de operatividad cierta. Claro. ¿Quién quiere hacer redes con las nuevas EPS transformadas cuando no les han pagado todo el dineral que les deben? Esa es una pregunta que yo tengo para el ministro, vamos a hacer una pausa los congresistas. Y vamos a ser muy constructivos. Vamos a pensar de verdad en los colombianos que tienen un derecho esencial a la salud, hoy en día consagrado por la Constitución. Y vamos a hacer recomendaciones de acuerdo con la experiencia que cada uno tiene, porque creo que es lo importante. Paremos un momento y continuamos. Bueno, las elecciones se anticiparon. Ustedes tienen prácticamente garantizado con este mundo de reformas la elección. Se va a aprobar el proyecto de ley, ¿no es cierto? Estatutaria. Se va a aprobar el proyecto de ley estatutaria la próxima semana en el Congreso de la República. ¿Y usted le garantiza a los colombianos como ponente que la situación va a mejorar? Porque la otra elección se le vería muy complicada donde, como creo yo, va a ser peor la situación. Pues ni más faltaba. Yo estoy absolutamente seguro que si nosotros no les entregamos al pueblo colombiano una ley ordinaria que realmente refleje los cambios que la gente está pidiendo y la posibilidad de un acceso real a los servicios, pues nosotros no tenemos ninguna posibilidad de reelegirnos. Yo le quiero recordar algo. El Congreso también tiene la facultad de fiscalización. Sí que hubiera sido importante que en estos 3 años se hubiera hecho una fiscalización importante a todos los actores y protagonistas del sistema para exigirle a cada uno lo mejor que pudiera darle a los colombianos. No se les olvide que a veces eso es más importante que hacer leyes, pero bueno, y lo usted hicimos, garantiza. ¿no? Y lo hicimos, pero los debates a Caprecon, los debates a la anterior Superintendencia de Salud, a los debates que se hicieron al bienestar familiar en esos temas que tienen que ver con ellos. Entonces, ojalá usted tenga razón, me encantaría estar equivocada y que el sistema de salud mejorara si se aprueba la ley, ojalá. Doctor Arias, ¿qué futuro le ve usted a la ley y la incidencia que usted le ve en la sociedad colombiana? Las leyes ambas van a pasar, a las buenas o a las malas, empujadas por la maquinaria de lo que llaman la Mesa de la Unidad, conservadores, liberales, el polo, ahí entran casi todos, porque hasta los del polo... Elecciones, eso pasa. Pero la ley ordinaria va a ser una pésima ley especialmente para los colombianos de a pie, para la gente que necesita mejores servicios de más calidad. Para ellos no hay nada. Es una ley que no toca los temas de corrupción, no toca ni siquiera los temas de financiamiento, fuera de unos cambios en los flujos, y crea ese monstruo fatal que se llama Salud Mía, un monstruo espantoso, a donde todos vamos a terminar en ese gran caprecón que se llama Salud Mía. Y crea otra serie de figuras, unas gestoras con unos tigrecitos de papel, que eso no sirve para nada, eso de las gestoras. Eso es mejor que no lo pongan, de una vez vayámonos a un sistema público, 100%. ¿No? Además que yo le veo futuro en que sale, pero va a ser pésima para el país. Estamos de acuerdo. A ver, lo que nos importa es la ciudadanía, son nuestros niños, son nuestros ancianos, es la prevención. ¿Qué participación se ha dado para que la ciudadanía en esta ley estatutaria participe y para que realmente se consigan avances? ¿Ha habido creo que coloquialmente nos están dando contentillo que con algo que nosotros ni estamos de acuerdo ni lo solicitamos.
es el defensor del usuario. Defensor del usuario es una figura netamente política o politiquera amarrada a la Superintendencia Nacional de Salud o a la Defensoría del Pueblo. No se necesitaría ley para eso, además. No se necesita, para y hay nada. que acotar algo, ¿no? La Defensoría del Pueblo en Colombia es una vergüenza porque no se ha pronunciado en nada que tenga que ver con temas de reforma. Primera situación. Nosotros solicitamos y vamos a exigir dos cosas. ¿La invitaron a la Defensoría? Por supuesto. Hay que invitarlos que Pero brillan tienen por su mucho para ausencia. decir. Estamos exigiendo que se respete lo contemplado en el 1757 que habla sobre la participación de los ciudadanos dentro del sistema de salud, no la figura del defensor del usuario, que es exactamente la figura que existe en el sistema financiero. Y segundo, que sí estamos muy dispuestos a dar la pelea en dos escenarios. Uno en la Corte Interamericana, que ya lo estamos haciendo, denunciando cómo con dineros públicos el gobierno colombiano permite que se atente contra la vida de los ciudadanos. Y dos, que sí vamos a pasarle cuenta de cobro a todos los congresistas que tienen conflicto de interés, no lo han declarado y van a apoyar un proyecto de ley que no resuelve los problemas estructurales del sistema. Bueno, doctor, vaya usted cerrando el programa. Sí, la vergüenza no solamente es con respecto a algunos congresistas, el mismo gobierno nacional, el ministro, el superintendente, varios miembros del gabinete, en fin, todos tienen una inhabilidad cierta, demostrada. Documentalmente, No, pero el en todas las formas, es un por hombre muy supuesto. sano, yo no, y el superintendente lo he visto de verdad muy ajeno a la politiquería. A ver, entremos en precisiones. No se le olvide que el ministro ha sido de la junta directiva de un banco que tiene intereses en las aseguradoras. Y su esposa estuvo ligada a Fasecolda mucho tiempo, que son las aseguradoras, los negocios que están en este momento vinculados con todo el tema. Y estoy hablando también de riesgos profesionales, no solamente el tema de salud, porque la seguridad social también tiene que ver con Pero riesgos profesionales, de manera que ahí hay unos temas de inhabilidades muy serios. Estoy absolutamente convencido y los hemos mencionado en todas partes. Pero qué horror que fueran ignorantes, a mí que no. Pero el tema de fondo es: ¿qué vamos a darle a los pacientes? Esa es la preocupación que nosotros como Federación Médica tenemos. Nosotros pensamos que hay que rescatar la relación médico-paciente sin el intermediario, el regulador, que es el doctor Jaime Arias con sus EPS, que es el que dice: haga cola, vaya aquí, no le damos los medicamentos. ¿Por qué? Porque hay que maximizar la utilidad. Entonces, cuando eliminamos ese intermediario que está destinado al lucro, podemos mejorar la relación médico-paciente. Pero eso también hay que cuidarlo, porque los médicos deben tener autorregulación. No podemos dejar a los médicos que manejan las altas tecnologías o las tecnologías costosas absolutamente libres, porque resulta que hemos visto también fenómenos de corrupción importantes en ese campo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo no estoy satisfecha con el sistema, creo que puede mejorar. Creo que tenemos que perseguir la corrupción, la ineficiencia, las demoras, los costos. Todo eso tenemos que perseguirlo y administrarlo. Pero ¿usted se acuerda cómo era el seguro social antes? Yo en la universidad recuerdo que los dolores más grandes que uno tenía como estudiante eran las noticias diarias y permanentes de no una persona ni dos. Es que era demasiado doloroso. Decenas de personas que no eran atendidas, que se pasaban la noche entera. El doctor Jaime Arias fue presidente del Seguro Social. ¿Se acuerda cómo era de terrible la situación? Porque conozco esa experiencia, porque la he vivido, por eso no quisiera que Colombia tenga esa salud mía. No podemos repetir las experiencias de los grandes monstruos oficiales públicos estatistas, como por ejemplo Caprecom, en manos de la politiquería. O el seguro cuando estuvo en esa crisis tan esta. Que con los recursos de la salud se crearon unas megacorporaciones. Pero también hay unas buenas. Sí. A ver, ¿pero le gusta alguna EPS o no? ¿Le parece hay unas malas? Que tienen más responsabilidad frente a sus usuarios. ¿Y la son muy poquitas. Vea, me sobran dedos de esta mano para mencionarlas. Pero de pronto sí. Tratamos uno de los temas que más nos duelen, que más nos importa, el derecho esencial a la salud. Algunos opinan que la ley va a conducir a una mejor prestación de la salud y a una mejor prevención. Otros opinamos que lo que ha faltado es administrar, controlar. Esto no se está haciendo. Esperemos a ver qué pasa y la ciudadanía pida, exija, mire las actitudes de los congresistas. No todo se resuelve con leyes, es trabajando, administrando, gerenciando, controlando, previniendo y castigando la corrupción que mejoran las cosas. Vamos a ver quién tiene la razón.